El menú de acceso rápido se encuentra en la parte superior de la pantalla. Es la primera parte de esta pantalla de inicio. Este menú estará presente en todas las pantallas de Autodesk Inventor. Su presencia permanente es para que el acceso a las funciones más usadas sea rápido, con la menor cantidad de clics. Este menú ocupa todo el ancho de la pantalla. En el centro está el nombre del programa y la versión. A los costados están repartidas las funciones que conforman este menú. En el grupo de la izquierda están las funciones que sirven para crear un nuevo archivo, abrir uno existente, guardar un archivo, deshacer una acción, rehacer una acción, ir a la pantalla de inicio, agregar otras funciones o modificar la ubicación de este menú. La función para crear un nuevo archivo en Autodesk Inventor es un grupo de funciones, porque este programa tiene 4 tipos de archivos. Por eso, este botón tiene una flecha a la derecha. Si hago clic en el icono del botón, se muestra la ventana para crear un nuevo archivo, que ya lo hemos visto. La cerraré. Si hago clic en la flecha, se abre la lista de los 4 tipos de archivos que usa este programa, para seleccionar uno de ellos. Haciendo clic nuevamente en la misma flecha, se cerrará este menú. En el grupo de la derecha se tiene un navegador para realizar consultas del manual del programa. Para activarla hay que estar conectado a Internet. Luego tenemos la opción para conectarnos a nuestra cuenta de Autodesk. Luego un botón para ver la tienda con los precios de los productos de Autodesk. Luego se tiene el grupo de ayuda, donde podemos consultar diversas opciones de ayuda, ver tutoriales, incorporarse o formar parte de grupos o consultar a esos grupos de Autodesk, participar en comunidades de ayuda, consultar los datos de la licencia o consultar la versión del programa. Este menú de inicio se va ampliando o va cambiando de funciones que son necesarias en cada fase del proceso de diseño donde nos encontremos.